Quintela Domínguez. Directora oficina Condomar. Auxiliar del sector oficina Roberto González. El primer empleo de Antonio Quintela en Correos fue allá en 1973 en la OP de Orense como ayudante. En su segundo año pasó a reparto a pie también en Orense Capital. En 1975 ingresó en la Academia Postal para preparar las oposiciones de cartero, que aprobó el año siguiente. En 1977 fue destinado a Barcelona, donde pasó 3 años, en lo que califica como una experiencia increíble a nivel profesional. 3 años en Barcelona, regresó a Galicia, concretamente a Vigo, donde ejerció de repartidor a pie hasta 1996, con un periodo de 2 años en medio que se dedicó a servicios interiores. Durante estos años le ocurrieron 2 anécdotas. La primera, durante el año 1982 se celebró una competición internacional entre los países miembros, para la cual se celebró una sección en Vallehermoso para recoger los representantes de España Quintela. Participó en la prueba de marcha olímpica, quedando clasificado como sexto, posición con la cual no obtuvo la clasificación para el campeonato, pero sí un reconocimiento de forma de medalla. Segunda, en el año 1985, al entrar en el sucursal del Banco Hispanoamericano en la calle Venezuela de Vigo, 2 delincuentes, aprovechando para entrar detrás de él y atracar el banco, manteniéndolo como rehén y amenazándolo con un cuchillo al cuello durante el atraco. En 1986 cambió nuevamente su destino a una sección de Gondomar Donas para acercarse a su lugar de residencia, una localidad limítrofe. En el año 2004 pasó a desempeñar el puesto de atención al cliente y en 2005 el de director de oficina también de Gondomar, pues en el que se jubiló en febrero de 2015. ¡Ánimo!